Buenos días de nuevo. Continuamos con la jornada de hoy, con una ponencia doble, podríamos decir, pero sobre todo internacional. Y tenemos la oportunidad, el placer y el honor de contar con dos grandes autoridades en el ámbito de la criminalística y de los estudios forenses. Por un lado, desde el otro lado del Atlántico, transatlántico, ultramarino, como se decía antiguamente, desde Colombia, y por otro lado a un representante del país vecino, del país hermano, Portugal. Tenemos el placer y el honor de contar otra vez con el doctor James Troy Valencia Vargas, licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia, y médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó estudios de formación en Biología Molecular y en Genética Forense. Ha desarrollado su labor profesional como investigador en Biología Molecular, perito en Identificación Humana, y ha sido coordinador de identificación, jefe nacional de identificación, jefe de laboratorio de genética y jefe de división de criminalística de la Fiscalía General de la Nación. Actualmente es encargado de las labores de coordinación de la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses y docente del programa de Criminalística en la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. A esto añado por mi parte que el doctor Valencia es un buen amigo, cuya amable y cercana personalidad tuvimos la oportunidad de disfrutar el año pasado cuando vino a sustituir al director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia. Lo hizo en el plazo de un día. Nos notificaron que no podía el doctor Valdés exponer su conferencia y solícito el doctor James Valencia vino en un día para preparar la conferencia que tan exitosamente presentó en este mismo foro el año pasado, en el 10º Encuentro de Investigadores. Es para mí un placer, de verdad, un placer sincero, tenerte aquí con nosotros, que hayas sacado tiempo para venir con nosotros, y agradecemos muchísimo porque nos interesa mucho la ponencia relativa a la realidad de las drogas en Colombia, un país señero en esta materia en cuanto a la investigación y en cuanto al tratamiento político y también desde el punto de vista policial, y es un honor tenerte con nosotros. Muchísimas gracias y cuando quieras, James. Profesor Enrique, muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. En nombre del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, en nombre de mi director general, el doctor Carlos Eduardo Valdés Moreno, quiero darles un agradecimiento al Instituto, al comité organizador, a la Universidad de Alcalá por darnos la oportunidad una vez más de poder compartir algunas experiencias de nuestro trabajo en materia investigativa de medicina legal y ciencias forenses. Cuando el profesor Enrique nos propuso este trabajo, nos dijo: queremos que nos cuentes un poco qué ha pasado en el mundo y qué está pasando en el mundo con el problema de las drogas, y que al final intentes concentrarte un poco en lo que sucede en Colombia y qué está pasando en Colombia y qué se piensa hacer en Colombia. En ese sentido, entonces, preparamos esta presentación y espero que sea del agrado de todos ustedes. Lo primero que quiero presentarles con esta diapositiva es una serie de puntos de acuerdo con los cuales yo quiero que tratemos de establecer a lo largo de esta conferencia. ¿Y por qué digo puntos de acuerdo? Porque la conferencia pasada ustedes ya pudieron entrever que hay distintos puntos, distintas visiones sobre cómo se aborda lo que se ha denominado el problema de las drogas. El primer punto de acuerdo que quiero plantearles es que el problema de las drogas es un problema mundial. Y voy a explicarles por qué hago esta afirmación. No existe ningún país en el mundo, oigan bien lo que estoy diciendo, ningún país en el mundo que no tenga problemas de drogas. ¿Y por qué digo eso? Porque el problema de drogas tiene 4 escenarios distintos que están entrelazados. El primer escenario es el del cultivo. El segundo escenario es el de la producción. El tercer escenario es el del tráfico
y el cuarto, el del consumo. Esos 4 escenarios configuran lo que se denomina el problema de las drogas. Y en ese orden de ideas no existe ningún país del mundo que no tenga al menos los efectos de uno de esos escenarios. Y en el peor de los casos, como en mi país, está expuesto a los 4 escenarios. Entonces ese es el primer punto de acuerdo que quiero plantearles, es que el problema de las drogas no es de un grupo de países, no es de un grupo de naciones, sino que es un problema mundial que afecta a toda la sociedad en su conjunto. El segundo punto de acuerdo que les quiero plantear es que como es un problema mundial y los desarrollos de las economías son distintos y las sociedades son distintas, el problema de las drogas afecta de manera distinta a los países en los cuales esos escenarios actúan. Y les coloco un ejemplo. El efecto que tiene el cultivo de marihuana en una provincia en España o en cualquier país de Europa, o en California en los Estados Unidos, o en un pueblo en Colombia, es muy diferente. Y se está cultivando la misma planta. La pregunta es, ¿por qué es diferente? Porque las condiciones económicas en las cuales se desarrolla ese cultivo y las personas que intervienen en ese cultivo son distintas en una comunidad en Europa, en una comunidad en California y en un pueblo en Colombia. Y es el mismo cultivo. Los efectos son diferentes. Por otro lado, vayámonos al otro extremo de esta cadena. El consumo. Los efectos del consumo son muy diferentes si se consume marihuana en un pub en Ámsterdam, o si se hace en California o en Nueva York, así se hace en Cartagena, Medellín o Bogotá. Y se está consumiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque los efectos dependen del desarrollo social y económico y del contexto en el cual ocurre esa situación en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Y es el tercer punto en el cual quiero que nos pongamos de acuerdo. Que las políticas y los esfuerzos que se desarrollen, si bien es cierto, deben tener como marco de referencia al mundo, deben ser aplicados en el contexto en particular. Significa eso que una política en la cual se legaliza el consumo de cannabis, como ocurre en Europa o como ocurre en algunos estados de Estados Unidos, tiene efectos distintos a si se legaliza en Bogotá. Y se está legalizando lo mismo. La política debe ser distinta y debe ser aplicada al contexto. Ese es el tercer aspecto. Siguiendo ya con estos puntos de acuerdo que estoy tratando de establecer, voy a presentarles una revisión de qué es lo que ha dicho entonces Naciones Unidas en el pasado informe del año 2017 sobre el reporte de drogas a nivel mundial. Esto está muy fresco, este reporte es apenas de junio 16 del año pasado. Este reporte que hace Naciones Unidas es bien distinto al que venía haciendo durante los últimos 10 o 15 años, es bien interesante porque divide esos informes en 5 libros distintos, en donde cada libro es un capítulo diferente. Entonces yo lo que intenté hacer acá es tomar algunos apartes de eso y dar un resumen general de lo que cuenta en esa presentación Naciones Unidas sobre el problema de las drogas. Esta diapositiva que se muestra acá es la siguiente, y es que lo primero que muestra a la izquierda en las barras azules es más o menos cuántas personas en el mundo han consumido drogas entre el año 2006 y 2015, pero adicionalmente no solo han consumido drogas, sino que tienen alguna enfermedad. Entonces vean cómo esta perspectiva que nos está mostrando Naciones Unidas es una cosa bien interesante que es necesario empezarla a mirar. Y es que el consumo de drogas está siendo cada vez más asociado a alguna patología. Cada vez está siendo más asociado. Entonces mire que lo que les quiero mostrar en la barra que se ve en azul en la parte izquierda mía, derecha de ustedes, no sigue siendo izquierda de ustedes,
muestra el número de personas que entre 2006 y 2015 a nivel mundial se estima que han consumido drogas. Son un poco más de 250 millones de personas. Es decir, hay casi 260 millones de personas que consumen drogas en el mundo. Para que ustedes vean la dimensión de eso, eso es como juntar la población de Alemania, de Francia, de Italia y del Reino Unido. Esos son 250 millones de personas. Todo ese mundo de gente consume droga en el mundo. Ahora, la barra que se ve abajo muestra el número de personas que consumen drogas y que adicionalmente tienen una patología. Y ustedes ven que esos son cerca de 29 millones de personas. Es decir, cerca de 29 millones de personas en el mundo consumen drogas y adicionalmente tienen una patología. Luego lo que se ve a la derecha es un poco cómo está eso de la prevalencia. Entonces miren que la prevalencia nos dice que es más o menos como el 5% de la población mundial en cuanto al consumo. Y en cuanto a la enfermedad está alrededor del 0,6%. No diría, bueno, no es mucho. Lo que sucede es que ese crecimiento va en el mismo orden de crecimiento de la población mundial. Somos más o menos 7.500 millones de habitantes en el mundo y a medida que hay más habitantes, pues hay más personas que consumen y hay más personas que consumen y están enfermas. Esa es la mirada que hay que hacer esa gráfica. Y la otra cosa que ustedes se dan cuenta, uno dice, pareciera que no está aumentando el consumo. Y ustedes lo miran y dicen, más o menos se está comportando como en el 5%. Y era una reflexión que hacíamos ahora. Y ojo cuando se miran estas cifras, porque una de las cosas que se está observando con los procesos de legalización del consumo, por ejemplo el cannabis, es que la estadística cambia, porque ya dejan de ser consumidores para ser pacientes. Y entonces, como son pacientes, no consumidores, yo ya no los contabilizo como consumidores, sino como pacientes. Entonces eso sucede como con las estadísticas de desempleo. Una persona está buscando empleo y dura meses o incluso años buscando empleo. Y llega un momento en que se cansa de buscar empleo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues busca una actividad informal que le genere sustento, ¿verdad? Esa persona, ¿qué hace el centro de estadística del país? Lo saca de su estadística de desempleado. Y entonces, de manera mentirosa, la estadística dice que ¿qué está pasando con el desempleo? Que está disminuyendo. Y no está disminuyendo, lo que está es aumentando el empleo informal. Ojo con esa mirada de las estadísticas en el consumo, porque pareciera que no es que esté disminuyendo el consumo, sino que las personas ahora están siendo tratadas. ¿Y en dónde entonces resultan una vez están siendo tratadas? Nos lo explicaba muy bien el doctor Francisco. Pues en los centros de urgencias, llegan por sobredosis y terminan en nuestras mesas de necropsia. Ojo con la mirada estadística, ese es como el quinto acuerdo que quiero que hagamos. Una cosa muy preocupante que dice este informe de Naciones Unidas, y es que de esas 250 millones de personas en el mundo, recuerden, yo quiero colocar este ejemplo para que no se nos olvide la magnitud de eso. Eso es Alemania, Francia, Italia y Reino Unido juntos. Imagínense que los toman a todos. Ese es el número de personas que consumen drogas. Naciones Unidas nos dice, mire, de esas personas, más o menos hay 12 millones de personas que consumen drogas inyectadas. 12 millones de personas. No sé, eso es como la población, la tercera parte de la población de... Eso es Bogotá. Bogotá tiene 11 millones de habitantes. Eso es todo Bogotá. Imagínense que todo Bogotá consume drogas inyectadas. Y esa diapositiva muestra una cosa bien interesante y es cómo es esa tendencia a nivel mundial. Ahí a la izquierda ustedes ven una gráfica donde están las distintas regiones, Oceanía, Europa, Asia, América y África. Y resulta una cosa que es preocupante especialmente para ustedes en Europa y es que Europa es la región, especialmente lo que es el centro de Europa y el sudeste de Europa, en donde más se consumen drogas inyectadas. Mire, ustedes están en la segunda fila a la derecha, están por encima del promedio, muy lejos del resto del mundo.
De nuevo, ojo con las cifras de consumo. En América, en Latinoamérica estamos por debajo del consumo, pero eso está empezándose a acercar ya al nivel del promedio mundial. Y luego cuando ustedes ven la gráfica a la derecha con los circulitos, lo que representa la población de personas que consumen drogas inyectadas y que tienen enfermedades del tipo HIV, que es otro problema muy serio. 12 millones de personas afectadas que consumen drogas. Son los circulitos que ustedes ven. Ustedes abajo a la derecha van a ver una proporción. Un círculo grande son más o menos 5 millones, un círculo más pequeño es como 1 millón y el círculo más pequeño son como 100.000. Si uno suma todos los círculos grandes que están más hacia la izquierda, eso suma más o menos 12 millones. Pero si uno suma los círculos de adentro, el que está dentro del círculo verde, el círculo rojo, el círculo azul y el círculo amarillo, eso le da más o menos como 1.600.000 personas. Entonces, ¿qué quiere decir esa gráfica? Que de las 12 millones de personas que consumen sustancias controladas judicialmente, que son prohibidas, más o menos 1.600.000 además tienen VIH. Además tienen VIH. Vamos a ver cómo eso genera un problema complicado del problema de las drogas desde la perspectiva de la salud pública, que es el nuevo enfoque que entonces se le está dando al problema de las drogas. Esta es una gráfica en la cual les quiero mostrar esto. Aquí lo que muestra es el número de personas que consumen drogas de manera inyectada y que adicional a tener virus de VIH, es decir, están infectadas por VIH, tienen hepatitis C. Y ustedes se dan cuenta que murieron más o menos en el 2013 un poco más de 200.000 personas. ¿Cuál es la población de Alcalá de Henares? Más o menos es como si en el 2013 se hubiesen muerto todos los pobladores de Alcalá de Henares por haber consumido drogas inyectadas y estar infectados con hepatitis C. Esa es la magnitud del problema. Y lo que ustedes ven a la derecha, en esa barra rojita, es el número de personas que consumieron drogas y que murieron por VIH en el 2013 y son un poco más de 50.000 personas. ¿Cuál es la población de estudiantes de Alcalá de Henares? 20.000, 30.000, 50.000. Es como si se hubieran muerto todos los estudiantes de la Universidad de Alcalá de Henares en un solo año. Más o menos, esa es la magnitud del problema. Ahora, lo que después se ve en las grafiquitas en azul es el número de días perdidos porque hay muerte prematura o el número de días perdidos porque se perdió la calidad de vida por salud. Y esos son calculados en millones de días. Entonces, en el caso de la hepatitis C, es como si se hubiesen perdido como 7 millones de días. Y en el caso del HIV es como si se hubiesen perdido casi 3 millones de días. Consumen drogas, tienen hepatitis C o tienen VIH. Y lo que ustedes ven a la derecha, con las jeringuitas, lo que trata de mostrar es esto, pero de otra manera más gráfica. Tenemos 12 millones de personas que consumen drogas. De esas más o menos 1.6 millones de personas adicionalmente viven con el VIH. De esas más o menos la mitad, que es lo más grave, 1 de cada 2 personas que consume drogas de manera inyectada en el mundo tiene hepatitis C. Es decir, cerca de 6 millones de personas. Y más o menos 1.3 millones tienen ambas cosas. Tienen hepatitis C y HIV. Entonces mire que el problema no es solo que estemos incautando más drogas, ¿cierto? Sino que esto se nos está convirtiendo en un problema de salud pública porque esas patologías están asociadas a enfermedades como estas. En el caso de la hepatitis C, pues hay cirrosis,
Entonces las personas, los que no son médicos me perdonarán, pues deterioran su hígado de la misma manera que consumieran alcohol durante toda su vida y eso ocasiona una calidad de vida terrible. Pero adicionalmente se asocia a cáncer. Esta gráfica entonces muestra eso, cómo se han perdido días saludables y cómo adicionalmente estas personas presentan patologías asociadas como hepatitis, como cirrosis o como cáncer. Esto producto del consumo de drogas. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es el sistema dentro del Estado que tiene que empezar a asumir esta problemática? El de salud, no el judicial. Entonces esta carga ahora la está asumiendo es el sistema de salud, no el judicial. Y desde el judicial está pasando esto. Vamos a mirar el tema de la tuberculosis. Las personas que se inyectan drogas tienen un 8% más de probabilidad de sufrir tuberculosis que el resto de la población. El resto de la población tiene un riesgo de sufrir tuberculosis más o menos como el 0,2%, pero aquellos que se inyectan drogas tienen un riesgo muy superior como el 8%. Y esto se agrava si esas personas que se inyectan drogas y que tienen tuberculosis están en una cárcel. Porque las condiciones de hacinamiento en las cárceles lo que favorecen son condiciones higiénicas desfavorables para que la tuberculosis esté reciclándose entre los internos. La mayoría de las cárceles en el mundo no son como las cárceles en Noruega. No. En nuestro país las cárceles tienen una sobrepoblación del 500%. Claro está que hay algunas personas que dicen que las cárceles en Noruega están desocupadas porque los delincuentes están afuera. Eso es otra lectura del problema. Pero lo que realmente ocurre es que las cárceles están sobrepobladas. Y las personas que están en las cárceles no tienen una atención sanitaria adecuada para esta situación. Entonces, las personas que se inyectan, que tienen hepatitis, que adicionalmente tienen VIH y que tienen tuberculosis, están expuestas a un riesgo sanitario mayor que el riesgo de la población si adicionalmente están encarceladas. Claramente entonces la política de represión debe modificarse, porque estas personas no solo son estigmatizadas, sino que no tienen acceso a los servicios de salud de la misma manera que lo tiene una persona que tiene VIH, que tiene hepatitis C, que tiene tuberculosis, pero que no se inyecta drogas y que no está encarcelada. Aquí vamos a ver que hay más o menos como 190.000 muertes al año que están relacionadas con drogas. La gráfica de arriba a la izquierda muestra lo que está sucediendo en Estados Unidos y por eso se habla del problema de las drogas en Estados Unidos, porque dice es un problema de salud pública. La situación es que el grueso de las muertes por drogas en el mundo se producen es por sobredosis. Las personas que se exponen a las drogas, que son consumidores, que son adictos, normalmente cuando mueren es por sobredosis. Y el grueso de esas muertes se producen son por opiáceos, no por cocaína, no por marihuana. El grueso son por opiáceos. La gráfica también muestra cuál es la tendencia en Europa, si ustedes se dan cuenta, es la gráfica de abajo, y cada vez más esas gráficas, aunque fluctúan, lo que está mostrando es que la tendencia es aumentar. Entonces, sigo insistiendo, es como el sexto acuerdo que les quiero plantear, debemos mirar el problema de las drogas de una manera integral, porque parece ser que cada vez más nos estamos dando cuenta que eso es un problema de salud pública y no solo un problema judicial, sino de salud pública. Voy a mostrarles un poco la situación de la heroína y los opioides sintéticos. Y es que el problema con la heroína, a pesar de que se dice que su consumo ha disminuido, parece ser que esto no es del todo cierto. Si ustedes miran la cifra que se muestra en lo que está ocurriendo en Estados Unidos, es que la tendencia durante los últimos 10 años se está estabilizando
e incluso disminuyendo, pero parece ser que en los últimos 3 años la cosa empezó a cambiar. Empezó a cambiar, y empezó a cambiar porque empezó a suceder una cosa muy particular en América, y es que en Centroamérica se empezó a producir opiáceos para producir heroína. Entonces la consiguen muy fácilmente, ya no tienen que traerla vía Afganistán, sino que desde Centroamérica llega con mucha facilidad. Entonces el consumo de heroína, a pesar de lo que dicen las estadísticas, claro, las estadísticas hay que mirarlas con la debida precaución. Los datos que se reportan acá son de los países que reportan, no todos los países reportan. Y los datos que están acá son de los países que reportan con sus problemas de reporte. El subregistro puede ser aproximadamente el 30%, pero lo que se está viendo acá es que la heroína y los derivados opioides, los sintéticos opioides, por el contrario, lo que se dice, este informe en apenas 6 meses, es que está aumentando. Está aumentando la producción y el consumo. La producción estuvo afectada a nivel mundial porque se bajaron la producción de amapola en Afganistán. Durante los últimos 5 o 7 años, el mayor productor de amapola en el mundo es Afganistán. Produce cerca del 50% de la amapola en el mundo. Y hubo una reducción. ¿Pero qué pasó? Que en los años anteriores tuvieron sobreproducción, o sea, la guardaron. Entonces el mercado ha estado abastecido durante todo este tiempo a pesar de que la producción disminuyó, ha estado abastecido. Y al estar abastecido lo que empezaron a hacer es modificaciones de la molécula y ahora no solo hay heroína, sino que hay opioides sintéticos. ¿Qué es lo que está pasando con el cultivo de la cocaína y del opio a nivel mundial? Pareciera que la tendencia es a disminuir. Si ustedes ven la gráfica, lo que muestra las barras rojas es lo que está sucediendo, creo que es con la heroína, sí, con la heroína. Y lo otro es lo que está sucediendo con la cocaína. Ha habido más o menos como una estabilización y parece ser que en los últimos 3 años está disminuyendo. Sin embargo, lo que muestra la gráfica de la derecha es que el potencial para producir cocaína, al contrario, está aumentando. El cultivo está disminuyéndose, pero la producción no. Y entonces esto es una alerta bien interesante. Las políticas que se hacen para el control de drogas, normalmente lo que están atacando es el cultivo y el tráfico. Y esas políticas, cuando se implementan, generan este efecto. Al atacarse el cultivo, se disminuye la oferta, porque hay menos materia prima para producirlo. Pero al disminuirse la oferta, la producción se encarece. Al encarecerse la producción, para el que está en la cadena, que es el traficante, el negocio resulta más lucrativo. Es más riesgoso porque están controlando el cultivo. Lo están buscando con mayor frecuencia. Entonces, ese riesgo que debe asumir el narcotraficante, sumado al que la producción incrementó su costo, ¿qué es lo que genera al final? Que aumenta el precio. Y al aumentar el precio, ¿qué pasa con el consumo? Y allí es donde los consumos generan un impacto distinto en el país en el que se produzcan. En países como Afganistán, la economía proveniente del cultivo de amapola y de la comercialización de heroína representan cerca del 14% del Producto Interno Bruto del país. El 14%. Mientras que en países como Alemania, como Francia, Inglaterra, el Reino Unido, incluso como España, no alcanza a representar el 0.5% del Producto Interno Bruto. ¿Sí se dan cuenta cómo el efecto es diferente? Si se consume en Afganistán, o si se consume en Colombia, o si se consume en España. Porque las economías fuertemente desarrolladas no tienen un impacto grande en el cultivo, la producción, el tráfico en el consumo, pero las pobremente desarrolladas sí. ¿Sí? Por otro lado, cuando se ataca el cultivo, normalmente se ataca al pequeño campesino. Ese pequeño campesino tiene una situación, y es que lo ocurre en nuestro país. Llega la policía, llega el ejército a hacer procesos de erradicación o de fumigación. Y
normalmente no tiene la plantación en el jardín de su casa, como puede ocurrir en Europa o en California. No lo tiene en su casa. Normalmente lo tiene en la frontera agrícola con el bosque. Es allí en donde está. ¿Por qué? Porque el campesino ha aprendido que cada vez que llegan a hacer un proceso de erradicación, pues le retiran las plantas y lo que hace es que va corriendo la cerca. ¿Y eso qué impacto tiene? Pues tiene un impacto en el ecosistema. Porque ¿en dónde entonces empiezan a aparecer los cultivos? En la selva amazónica. Entonces, uno de los efectos adicionales a esto, en el cultivo, distinto a si se hace en Ámsterdam, en California, o en Perú, Brasil o Colombia, es que está asociado a la deforestación. Porque las condiciones del campesino son distintas en Holanda, en California y en Perú, Brasil y Colombia. Son diferentes. Y lo que muestra aquí es eso, es que a pesar de que está disminuyendo, la capacidad de producir sigue el 100% y más. Un poco lo que vemos aquí es qué está pasando con el tráfico de opio a nivel mundial. Y miren que hay una cosa bien interesante en América, lo que está en verde, y es que nosotros en Colombia y Centroamérica y México está empezando en este momento a surtir a los Estados Unidos, a Norteamérica en general, en particular. Y el consumo está siendo mayor en Canadá que en Estados Unidos, superior en Canadá. Por el contrario, ¿qué es lo que ocurre en Europa? ¿De dónde viene? Viene normalmente de Laos, por supuesto de Afganistán, y utiliza lo que se ha llamado la ruta caucásica, que es la que normalmente se está usando, los Cáucasos. Pero lo que normalmente ha venido ocurriendo, que parecía que había disminuido en los últimos 3 o 4 años, era la ruta de los Balcanes. La ruta de los Balcanes era la que normalmente se utilizaba y como hace unos 3 o 4 años empezó a ser sustituida, pero parece ser que los controles allí se relajaron y volvió a aparecer la ruta de los Balcanes. Y lo que estoy mostrando acá es eso, como es la ruta de los Balcanes, que es la que ustedes ven en el centro de la gráfica en verde, es la que ocasiona el grueso del tráfico de heroína a nivel mundial y especialmente en Europa. Es decir, ¿cómo llega la heroína a España? Normalmente a través de la ruta de los Balcanes. Sale de Afganistán, intenta pasar por Irán y luego va por los Balcanes para llegar a Europa. En Irán se incauta más o menos el 65% de la heroína del planeta, entre el 65 y el 70%. Todas las otras barras que ustedes ven allí son las distintas rutas que se usan a nivel mundial para poder comercializar y traficar los opiáceos en general. ¿Qué es lo que pasa con la cocaína? Todo Sudamérica tiene problemas de cultivo de cocaína. Lo que pasa es que están concentrados en 3 países, Perú, México y Colombia. Pero toda Sudamérica tiene problemas. Y cada vez más se está expandiendo esta ruta de tráfico. Y cada vez más se está expandiendo por una cosa que ha sucedido. Lamentablemente, durante mucho tiempo en la política de drogas, en el tema de cocaína, el mundo pensó que ese era un problema de Colombia. Y nuestros vecinos no entendieron que no era un problema de Colombia, sino que era un problema de la región. Entonces, por ejemplo, nuestros amigos de México no implantaron las medidas adecuadas para eso. Y lo que nosotros estábamos viviendo en Colombia en la década de los 80, de los 90, es lo que ahora vive México. Hace un par de días leía una estadística, en México el año pasado se presentaron cerca de 25,000 homicidios asociados al tráfico de estupefacientes. Cerca de 25,000 homicidios. Eso es casi el 75% más de lo que había ocurrido en México en la última década. Mire que estoy hablando de homicidios, no de muertes violentas en general, solo homicidios asociados al narcotráfico.
Nosotros teníamos esa cifra más o menos en los 70, 80. Nosotros teníamos cerca de 40.000 muertes violentas en el país y de esas cerca de 20.000, 25.000 eran homicidios. Y esos homicidios estaban asociados al crimen organizado. Nosotros en este momento en Colombia tenemos una estadística de más o menos unas 18.000 muertes violentas, no homicidios, muertes violentas. Y de esos homicidios tenemos cerca de 4.000. Es decir, el fenómeno que vivimos en Colombia ahora se está replicando en otros países como en México. No aprendimos en la región de la experiencia del manejo de cómo se debe abordar este problema, y lo que hacen los narcotraficantes es que sí aprenden eso y utilizan esas estrategias para poderlo replicar en otro país. México tiene un problema adicional, es que México es un país federal. Y como es un país federal, sus políticas pues no se aplican de manera uniforme en todo el territorio. Y por lo tanto la manera de hacer la investigación y la judicialización es muy difícil. Nosotros no. Nosotros somos un país que no está distribuido de manera federal, sino que las políticas centralizadas y por lo tanto se aplica de la misma manera en todo el país. Les voy a mostrar aquí un poco cómo se ha expandido el negocio del narcotráfico, especialmente de cocaína en Norteamérica. Y lo que estamos viendo acá es que ha venido incrementándose, especialmente como lo decían Estados Unidos y Canadá. Canadá está teniendo un cambio muy fuerte para el consumo de sustancias controladas, heroína y cocaína. Esto es un poco lo que pasa en Europa. Miren cómo ha habido una fluctuación. En los últimos 10 años tuvimos un pico muy grande y pareciera que después disminuyó, pero en los últimos 3 años volvió a aumentar. Es decir, se está presentando de nuevo una expansión del mercado de cocaína en Europa. Y estas son las cantidades de cannabis, de resina y de hierba que se están incautando a nivel mundial. ¿Cuál es la droga controlada que más se consume en el mundo? No es la cocaína, no es la heroína, no son las anfetaminas. ¿Adivine cuál? Cannabis. El cannabis. Y entonces uno se pregunta, ¿y si eso es así? Ya sabemos que hay tantas asociaciones de consumo con enfermedades asociadas como las que les presentaba, tuberculosis, hepatitis y SIDA. ¿Por qué ciertas legislaciones cada vez más tienden a legalizar su consumo y su comercialización? Bogotá no es Ámsterdam. España no es Ámsterdam. Los Países Bajos tienen una manera muy particular de ser por una razón. Ellos como nación surgieron como comerciantes. Entonces es un país que siempre ha estado acostumbrado a la diversidad y al flujo de cosas y de mercancías a lo largo de su territorio. Y entonces ellos no se complicaron la vida y lo que dijeron es, si usted quiere algo lo puede hacer, pague por eso. Y lo puede hacer. Y por eso es que uno ve como las políticas de liberación de este tipo de cosas, ¿dónde ocurre normalmente? En ese tipo de países. ¿Dónde se hizo la primera legalización de aborto? En Países Bajos. ¿Dónde se hizo la primera legalización de matrimonios del mismo sexo? En Países Bajos. ¿Dónde se empezaron a hacer las legalizaciones de uso de sustancias controladas? En Países Bajos. Pero es que Países Bajos no es España. Países Bajos no es México, Países Bajos no es Perú y Países Bajos no es Colombia. Los contextos y la economía y la sociedad son distintos y por lo tanto las soluciones no pueden ser las mismas. Entonces lo que uno está viendo acá es que cada vez más se está incrementando no solo la producción, sino el consumo y la incautación. Y no solo de resina, sino también de hierba. Miren lo que está sucediendo con las anfetaminas y en general con los estimulantes tipo anfetaminas, y es que la principal expansión del mercado se da a costa de las metanfetaminas, que es lo que tiene allí un color. Yo siempre he dicho que nosotros los hombres tenemos problemas con los colores, las mujeres pueden diferenciar entre 200 gamas de azul.
Y es que tienen más bastones y conos que nosotros. Eso lo hizo la evolución. Y yo creo que eso es fucsia, ustedes me perdonarán, de pronto los dicen, no, eso no es fucsia, eso es palo de rosa. Bien, lleguemos al acuerdo que es fucsia. Miren cómo ha ido incrementando año a año durante los últimos 5 años la expansión del mercado de estimulantes tipo anfetamina. Y normalmente lo hace a costa de las metanfetaminas. Pero miren que hay una cosa muy interesante y es que hay otros que son no específicos. Y la pregunta es, ¿y esos no específicos qué son? Y ese problema nosotros lo tenemos cuando llegan las muestras o los pacientes vivos o las víctimas muertas a los institutos de medicina legal y de toxicología. No sabemos qué son. En Colombia sucede una cosa y es que nuestra legislación y nuestros protocolos médico-legales y de toxicología están muy afinados para determinar la embriaguez por alcohol. Pero ¿y la embriaguez por anfetamina? Porque es embriaguez al fin y al cabo. ¿La embriaguez por marihuana? 10 minutos. 10 minutos. Esto es lo que ocurre entonces con este tráfico a nivel mundial, cada vez más se está incrementando. Miren lo que está sucediendo a nivel de Europa. Cómo cada vez más están aumentando los volúmenes de droga que se está incautando. Esto es lo que está sucediendo con las nuevas sustancias psicoactivas. Y es que las nuevas sustancias psicoactivas han venido aumentando durante los últimos 5 o 6 años. A nivel mundial se tienen declaradas más o menos como 240 sustancias controladas. Pero miren cuántas nuevas sustancias psicoactivas están reportadas, más de 700. Es decir, hay más sustancias psicoactivas, nuevas sustancias psicoactivas reportadas, de las que están controladas. ¿Y por qué? Porque el hueso vienen de medicamentos. Medicamentos de tipo sedantes, narcóticos, heroínas, morfinas y básicamente sedantes y narcóticos. Y esto es un problema, porque el grueso de la población, casi 1/3% de la población, no tiene accesos a medicamentos para el control de enfermedades que producen dolor crónico o agudo. No lo tienen. Y si no lo tienen, ¿de dónde obtienen los medicamentos? Pues del mercado negro. De allí es donde lo están obteniendo. Entonces, eso genera un problema de nuevo estadístico, y es que estas personas no son consumidoras, son pacientes, pero terminan siendo consumidoras. ¿Quién asume los costos de eso? El sistema de salud. Está ocurriendo un problema muy serio con los cannabinoides sintéticos, con un problema adicional, que son más potentes que el cannabis, porque al purificarlos, sus efectos son más potentes. Las nuevas sustancias opioides vienen como han venido aumentando durante los últimos 4 o 5 o 6 años. Y es poco o nada lo que sabemos de eso. Y normalmente vienen de alteraciones que se hacen de medicamentos que se usan o bien para control de enfermedades psicológicas o psiquiátricas, o bien para control de enfermedades asociadas a dolor crónico o agudo. Y como lo explicaba el doctor Francisco, lamentablemente es que este tipo de cosas se pueden modificar con una cuchara, con un mechero, en un baño, para poder descomponer la sustancia básica. Entonces la infraestructura que se requiere es muy poca. Las drogas están asociadas al crimen organizado, y esa es otra situación distinta, porque es que el crimen organizado funciona distinto en España, en California, en Medellín y en Ámsterdam. Y, por supuesto, están asociados al mercado negro, están asociados a la corrupción y al flujo ilícito de finanzas. Nosotros en este momento estamos teniendo una discusión muy grande en Colombia, y es que llevamos más de 50 años en guerra con las FARC, entramos en un proceso de paz, creemos que lo podemos resolver, pero lo que sí creemos que va a ser muy difícil es acabar la corrupción. Porque durante más de 50 años hemos estado en connivencia con el problema que genera el narcotráfico, protegido y financiado por grupos terroristas. Y es lo que vemos acá, y es que hay corrupción. Entonces, estados como los nuestros tienen un problema, y es que son estados débiles, donde las políticas
de represión criminal no se aplican de la misma manera a toda la población y que adicionalmente está permeada por la corrupción. Es un problema serísimo a nivel mundial, pero en países como los nuestros es grave. Como lo que vemos acá, la droga se ha utilizado durante todo este tiempo para financiar grupos terroristas e insurgencia. Y eso no solo ocurre acá, los talibanes hacen eso en Afganistán, el Estado Islámico hace eso en las zonas donde están siendo ocupadas, y eso es lo que financia de nuevo. Este es el mapa de drogas y terrorismo en Afganistán, y lo que ustedes ven es que lo que está en rosadito, de nuevo mis bastones me pueden engañar, es en donde está la presencia del grupo talibán, y que adicionalmente hay cultivos de amapola. Después de todo este informe, ¿qué ha dicho Naciones Unidas? Pues esto, dije, miren, es que lo que pasa es que los cultivos ilícitos en Colombia aumentaron, y la pregunta es ¿por qué aumentaron? Aumentaron básicamente porque no hay una política de drogas de manera integral, y porque a lo que se ha dedicado el gobierno, no solo este sino todos los anteriores, es a atacar el problema de las drogas en el cultivo, en la producción y en el tráfico de manera desarticulada. No nos preocupaba el consumo, y resulta que ahora adicionalmente a eso empezamos a consumir. Y una de las cosas que ya está diciendo Naciones Unidas es esto, es que la erradicación forzosa no es desarrollo, es una medida represiva. ¿Qué sucede? El campesino en Colombia, ¿por qué recurre a cultivar cocaína? Porque es más rentable. Una hectárea de cocaína le produce ganancias a un campesino más o menos cada 2 meses, y le produce alrededor de 3.000 euros. Esa misma hectárea de cacao le produce mensualmente más o menos 100 euros. Entonces, ¿ustedes qué sembrarían? Pues cocaína. Por eso la erradicación no es la solución. ¿Qué ha hecho entonces en Colombia a través del Ministerio de Justicia y del Plan de Desarrollo que termina este año con el presidente Santos? Establecer un plan decenal para atacar el problema de las drogas a 2017 y 2027, con una serie de aristas. El primero es que debe ser una política integral con enfoque de derechos humanos. El segundo es que debe haber una política para reducir los cultivos ilícitos. El tercero es que se deben atacar los eslabones más débiles, pero no con encarcelamiento. Hay una situación particular, y es que aquí, de nuevo, la política de género viene a afectar esta situación. Normalmente en la cadena de cultivo, la que resulta, y en también de producción y tráfico, pero más en cultivo, quien está afectada es la mujer. Porque el hombre o está en actividades distintas de producción o de tráfico, y quien se encarga del cultivo es la mujer. Cuando se va a hacer la erradicación, ¿a quién es la que están encarcelando? A la mujer. ¿Y quiénes están siendo utilizadas como mulas del narcotráfico? Las mujeres. Entonces, cada vez más las mujeres están siendo encarceladas por esto. Entonces, hay un debate muy grande en Colombia, porque el ministro de Justicia dice que se deben aplicar penas alternativas, y el fiscal general dice, ojo con eso, porque entonces las organizaciones criminales las van a utilizar con más frecuencia porque tienen menos riesgo de estar encarceladas. Entonces, eso es un problema que se está viviendo ahora. Ojo, se deben controlar los mercados urbanos, entonces no podemos tener una política unificada de la misma manera como se puede hacer en Europa. Aquí yo escuchaba que en España nunca se ha penalizado el consumo de drogas propio. Resulta que en Colombia desde hace muchos años existe una cosa que se llama la dosis mínima. Hay una ley, se llama la Ley 30, que establece que una persona puede llevar en su bolsillo una cantidad mínima de droga. Pero resulta que eso mismo ocurre en Perú, en México y en Uruguay, y las legislaciones cambian. Y no solo cambia, sino que la interpretación del juez y el fiscal que tiene el caso cambia. Las personas no resultan tratadas como adictos, sino como delincuentes. Tiene que haber un control en la entrada del país y producción ilícita de drogas. Se ataca el cultivo, pero no se atacan los precursores químicos para generar la droga. Nosotros no producimos potasio. ¿De dónde viene el potasio que se requiere para eso? El cloroformo no lo vende Estados Unidos y Europa.
y son los precursores que se usan para poder producir la droga. Debe haber una situación muy particular, y es que en el acuerdo que se hizo con las FARC en La Habana se llegó a determinar lo siguiente, que debe haber un diseño y una puesta en marcha de sustitución de cultivos de uso ilícito, pero con desarrollo alternativo. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? No es hacer erradicación, ni es hacer solo la sustitución. De nuevo, las comunidades rurales en América, especialmente en Latinoamérica y en Sudamérica, son muy distintas a las comunidades rurales en Norteamérica y en Europa. Y la diferencia básicamente radica en la infraestructura. Hay muy poca, por no decir nula infraestructura en las comunidades rurales en Latinoamérica. Entonces no hay carreteras para que el campesino saque su producto. El narcotraficante no le pide sacar el producto, le saca él el producto. Por el contrario, para sacar una tonelada de cacao, él tiene que hacer miles de maromas y peripecias para poderlo vender. La otra cosa que pide es que debe haber una prioridad que requiera el consumo de drogas al más alto nivel en la política del Estado. Y se debe intensificar el combate contra el narcotráfico, reduciendo la violencia, creando condiciones de bienestar en las regiones afectadas. Entonces, aquí las alianzas que se hacen a través de la Comunidad Europea deberían ser estas. Hay que construir carreteras, hay que construir hospitales, hay que construir escuelas. En Colombia hay niños que tienen que caminar 4 horas de ida para llegar a la escuela más cercana y otros 4 horas de regreso para llegar a la escuela más cercana. No hay hospitales. En esas condiciones de precariedad de infraestructura rural, ese contexto facilita la ilegalidad porque no hay presencia del Estado. ¿Qué se debe hacer entonces? Es lo que ha planteado el Ministerio de Justicia, y es fortalecer la política integral de las drogas e implementarla en todo el país. Y entonces aquí se plantea una pregunta, y es, bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Hacemos aspersión, hacemos erradicación o hacemos sustitución? No, hay que hacer todo eso, pero hay que generar una política integral para mejorar las condiciones del campesinado, que se han planteado indicadores que permitan generar conocimiento, hacer un seguimiento y evaluación de los programas y proyectos, y formulación de un posicionamiento de esa política nacional a nivel internacional. Ojo, Colombia ahora está diciendo eso a nivel mundial, y es que está diciendo, mire que aquí el problema no solo es atacar el cultivo y el tráfico, sino que tiene que haber una postura internacional para tratar el problema de las drogas de manera integral. Entonces lo que va a trabajar ahora el gobierno a través del Ministerio de Justicia es en que esa voz sea atendida y escuchada. Yo sé que estoy pasado el tiempo y estoy tratando de ir un poco más rápido. ¿Cuál es entonces el debate? En que se debe cambiar ese enfoque. No debe ser prohibicionista y punitivo, sino que debe ser un enfoque de salud pública y de derechos humanos. Ese es el nuevo enfoque desde la Presidencia de la República. Y tiene que ver con esto, y es que en Estados Unidos pues se está generando, como lo hemos visto toda esta mañana, una epidemia por el consumo de sustancias controladas. Entonces, si los consumidores, Europa, Norteamérica, están viendo esto desde el punto de vista de la salud pública, Colombia y los productores tienen que también verlo de esa manera. Por supuesto, con las matices y variantes propias, pero deben verlo de esa manera. ¿Qué hay de evidencia para que esto se genere? Y es que, ojo, se suspendió la aspersión con glifosato. Y eso generó muchísimos problemas incluso con Estados Unidos. Claro, se incrementaron los cultivos, porque antes los estábamos fumigando, pero al estarlos fumigando estábamos contaminando las fuentes hídricas, los otros cultivos, y estábamos generando enfermedades a la población. Pero era una decisión que había que tomar. Como el enfoque no solo es aspersión, se decidió no hacer más fumigación. Ojo, hay que hacer una estrategia integral de reducción de los cultivos, pero con un enfoque de desarrollo integral. Hay que regular el cannabis con fines médicos y científicos. No se puede hacer de la misma manera que se hace en España. Tiene que haber alternativas de tratamiento penal, especialmente porque las personas que están siendo encarceladas son mujeres. Tiene que haber una reducción, un plan de reducción para el consumo. Nosotros en Colombia empezamos a consumir ahora cocaína. Hace una década no consumíamos cocaína, o pensábamos que no consumíamos. Ahora sí lo estamos consumiendo. Y
a través de investigación tenemos que hacer una generación de evidencia técnica. ¿Qué es lo que busca entonces nuestro plan de desarrollo? Que haya coherencia ante ese discurso, para que haya efectivamente una política integral y articular lo que se logró acordar en La Habana. Hay entonces dos cosas importantes en este nuevo enfoque: lucha contra los eslabones intermedios y superiores de la cadena e incrementar la capacidad nacional y territorial para poder abordar el problema de las drogas. Pero ¿qué desafíos tiene esta problemática? Uno, que ha aumentado el consumo de drogas. En el 2008 estaba en el 8.6 y en el 2013 en el 12.17. Entonces, por eso yo sé, ojo con el mensaje que se está diciendo que a nivel mundial está disminuyendo el consumo de drogas. No, en países como el nuestro no ha sucedido eso, está aumentando el consumo, porque no consumíamos, ahora sí consumimos. Y ojo, está aumentando especialmente en los universitarios. Miren, en el 2009 estábamos en el 11.12 y ahora estamos en el 15.01. Y ojo, se están incrementando los consumos de nuevas sustancias emergentes que no sabemos cómo detectarlas. Entonces, por eso que hicimos desde el Instituto de Medicina Legal, creamos un grupo de investigación científica para aprender a detectar químicamente esas nuevas sustancias que en el laboratorio no sabíamos qué era y que están siendo utilizadas como sustancias no controladas. ¿Qué repercusiones tiene esto en la comunidad? Es que esos mercados urbanos y libres están generando problemas de convivencia. Hay una reacomodación de la cadena de tráfico y de producción, porque cambian los niveles de violencia y el control territorial, y porque cada vez más se están utilizando los niños, los adolescentes y las mujeres para entrar en la cadena cultivo, producción, tráfico, y terminan finalmente involucrados en el consumo. Lo que hemos encontrado es que el cultivo de cocaína aumentó. En los últimos 3 años aumentó en un 39%. Se estima que en el país hay más de 140.000 hectáreas de cocaína sembradas, solo de cocaína. Se tiene entonces que afectar a los territorios que son afectados por esto, porque más o menos como el 60-50% siguen con la misma problemática. Y el 48% de esa área sembrada, Enrique, están solo 10 municipios, 10 departamentos del país. Es decir, en menos del 20% del territorio nacional. Es decir, sabemos dónde está concentrado el problema y no lo estamos interviniendo. Y hay una cosa que está sucediendo acá, mire, los cultivos crecieron un 52%, especialmente en estos departamentos, Nariño, Putumayo y norte de Santander, donde está hay 92.600, cerca de 93.000 hectáreas. Por eso es que llegamos a un máximo histórico de producción. Esto es un poco la problemática del país. Lo que están viendo, ustedes ven en verde son los sitios en donde se concentra la producción, el cultivo y producción de cocaína. Y lo que ustedes ven en rojo son los laboratorios en donde se hace la producción de cocaína. ¿Qué otros problemas están asociados a esto? Pues que hay criminalidad asociada, que hay tendencia a la criminalización y que hay lavado de activos. Entonces, para poder luchar contra el narcotráfico, lo que ha decidido el gobierno es de nuevo que tiene que haber un enfoque integral con derechos humanos y salud pública. Pero ¿qué pasó? En días pasados, semanas pasadas, ocurrió una intervención del ejército en uno de esos municipios en el sur del país, en la costa pacífica, se llama Tumaco. Tumaco es una de las zonas en donde hay más de 21.300 hectáreas sembradas. ¿Y qué sucedió allí? Que pues llegó el ejército a erradicar y pues los campesinos se opusieron al ingreso del ejército y hubo muertos. ¿Y qué solución tomó el Estado? Envió 8.000 soldados. Esa no es la manera como se resuelve el problema de narcotráfico. Estas personas no tienen trabajo, no tienen salud, no tienen educación. Y yo no puedo resolver el problema enviando más fuerza pública, que es lo que ha hecho de manera tradicional los gobiernos colombianos. ¿Qué es lo que hay que buscar entonces? Reducir la problemática de producción y consumo. Básicamente de esta manera, apoyando la transformación y desarrollo integral de los territorios. Colombia son 2 países distintos. Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena son ciudades del siglo XXI, pero ustedes encuentran pueblos que viven en el siglo XIX. Esa es la Colombia que tenemos nosotros. Hay que apoyar la atención integral en el consumo de drogas, hay que apoyar la desarticulación y la afectación en la estructura, se debe acompañar a los territorios para reducir la vulnerabilidad,
Tiene que haber acciones integrales para erradicar los cultivos, estrategias de afectación integral. Básicamente hay que apoyar un proceso de atención integral en el consumo de drogas. Hay estas otras acciones que buscan fortalecer con penas alternativas de la libertad, apoyar la desarticulación y afectación de estructuras criminales y de economía criminal, aumentar las capacidades técnicas de apoyo a los campesinos en los territorios, diseñar e implementar modelos para el control del cannabis medicinal. Insisto, nosotros no estamos acostumbrados a que eso ocurra de manera legal y ahora se está pretendiendo legalizar. Generar estrategias de cooperación voluntaria, y eso es un problema, porque es que esas zonas que han sido sometidas a cultivo han estado bajo zona de influencia paramilitar o guerrillera, y los empresarios han estado conviviendo con eso durante décadas. Y entonces hay básicamente estas 4 cosas: liderar cambios en la política mundial, fortalecer la generación de evidencia técnica, fortalecer la política pública y fortalecer la formulación, implementación y articulación. De nuevo, en enfoque de derechos humanos, aquí voy a pasar esto más rápido, y solo quiero mostrarles esto último. La persona que ustedes ven allí es el fiscal general de la Nación. El fiscal de la Nación, todo este plan que yo les mostré acá, lo ha controvertido. Entonces ahí tenemos un problema, y es que quien lidera la lucha contra el narcotráfico en Colombia es el ministro de Justicia, pero quien persigue a los criminales es el fiscal general, y no están de acuerdo con la política en cómo se debe investigar y cómo se debe penalizar o no penalizar. Y una cosa muy importante que está ocurriendo en Colombia y en el mundo es que la tercera parte de los consumidores de droga en el mundo son mujeres. Entonces esto debe adicionalmente tener un problema que se debe abordar desde la perspectiva de género. Una situación que ocurre en Colombia, y es que hay sitios en Colombia en donde la moneda es la cocaína. Hay un pueblo en Colombia que se llama La Paz, en donde no hay dinero, ahí es cocaína, y las personas compran los huevos o la leche con cocaína y la pesan, y dependiendo del peso eso es lo que pueden comprar, no existe dinero. Cada vez más se está utilizando las drogas en los estudiantes, y estos estudiantes cada vez más son menores de edad. Finalmente, lo que les quería mostrar acá es que el panorama es desalentador, que el panorama lo que requiere es una solución integral de desarrollo sostenible, que tenga 5 aristas: permitir un desarrollo social, permitir un desarrollo económico, permitir que haya una conservación de los ecosistemas, que nuestra frontera agrícola no esté afectando nuestros bosques primarios, que adicionalmente permita que nuestra sociedad sea pacífica y sea equitativa, y que las alianzas que establezcamos con la Unión Europea o con los Estados Unidos o Norteamérica permitan que ese desarrollo sostenible le llegue a quien está siendo afectado directamente por esto, que es en este caso el cultivador. Bien, eso es lo que quería mostrarles. Yo les ofrezco excusas por haberme pasado como media hora y no sé si hay preguntas muy amables.